Imagina estar en medio del Océano Pacífico. El cielo es claro, los aviones zumban en formación y, de repente, el infierno se desata. Explosiones, fuego, caos. Así comenzó uno de los ataques más impactantes de la historia moderna. Pero detrás de ese golpe fulminante había un hombre con un plan meticuloso, casi maquiavélico. ¿Quién fue realmente Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor? Para entenderlo, primero hay que conocer al hombre más allá del uniforme. Yamamoto no era un fanático de la guerra. Irónicamente, era uno de los pocos altos mandos japoneses que había estudiado en Estados Unidos. Asistió a Harvard, jugó póker con diplomáticos americanos y admiraba profundamente la capacidad industrial y militar de su futuro enemigo. Incluso llegó a decir, contra Estados Unidos no tenemos ninguna posibilidad de ganar una guerra prolongada. Entonces, ¿por qué diseñó el ataque que arrastró a su país al conflicto más sangriento del siglo? Yamamoto se encontraba en una posición compleja. Aunque estaba convencido de que enfrentarse a Estados Unidos era una mala idea, también sabía que una guerra era inevitable. Japón ya había invadido China, había firmado pactos con Alemania e Italia, y estaba sediento de recursos naturales como petróleo y caucho, que Estados Unidos bloqueaba estratégicamente. La situación era como una olla de presión, y Yamamoto lo sabía, si no actuaban primero, no habría oportunidad de resistir. Así nació la idea de un golpe preventivo. Una jugada arriesgada, pero con un objetivo claro, paralizar la flota estadounidense del Pacífico antes de que pudiera responder. No conquistar, no invadir, sino ganar tiempo. Golpear tan fuerte que Estados Unidos se replanteara siquiera entrar en guerra. Era una apuesta desesperada. Y brillante. El plan fue trazado con precisión quirúrgica. Yamamoto imaginó un ataque aéreo sorpresa al corazón naval de Estados Unidos, Pearl Harbor, en Hawái. No fue una decisión al azar. En ese puerto dormían los acorazados, portaaviones y destructores que mantenían el dominio del Pacífico. Si lograba eliminarlos en un solo golpe, Japón tendría varios meses de ventaja para expandirse sin oposición por Asia. Lo más fascinante es cómo se gestó todo en secreto. 6 portaaviones japoneses navegaron miles de kilómetros a través del Pacífico Norte, una ruta poco transitada, para acercarse sin ser detectados. Mientras tanto, diplomáticos japoneses en Washington seguían fingiendo negociaciones de paz. Era una obra maestra del engaño. Pero también un movimiento que rayaba en lo éticamente cuestionable. El 7 de diciembre de 1941, al amanecer, más de 350 aviones japoneses surcaron el cielo hawaiano. La primera oleada fue devastadora, torpederos, bombarderos en picado y cazas destruyeron acorazados como el Luz Arizona, que explotó con tal fuerza que aún hoy burbujea petróleo desde el fondo del mar. Murieron más de 2.400 personas. Estados Unidos estaba en shock. En palabras del presidente Roosevelt, fue un día que vivirá en la infamia. Pero aquí viene lo curioso, los portaaviones estadounidenses, el verdadero objetivo de Yamamoto, no estaban en el puerto ese día. Se habían ausentado por razones logísticas. Fue un detalle fortuito, pero crucial. Los acorazados destruidos eran impresionantes, sí, pero la guerra del Pacífico se decidiría por aire. Y los portaaviones se convertirían en los protagonistas. Yamamoto, al enterarse de que no los habían hundido, supo en ese instante que el golpe no había sido tan definitivo como esperaba. Lo había dicho desde el principio, durante los primeros 6 meses puedo causar estragos, pero después, no garantizo nada. Y fue profético. En menos de un año, la batalla de Midway cambió el rumbo de la guerra. Estados Unidos, herido pero enfurecido, se levantó con una fuerza industrial que Japón no podía igualar. A pesar de sus reservas iniciales, Yamamoto no dejó de luchar por su país. En 1943, mientras realizaba una gira para levantar la moral de las tropas, su avión fue interceptado y derribado por cazas estadounidenses. ¿Cómo lo supieron? Por un descifrado de códigos secretos japoneses. Fue una operación quirúrgica diseñada específicamente para eliminarlo. El arquitecto de Pearl Harbor cayó por la misma guerra que había tratado de evitar al planear su ataque sorpresa. Su muerte fue simbólica. No solo porque se perdía una mente estratégica brillante, sino porque marcaba el inicio del declive del poderío japonés en el Pacífico. Yamamoto fue un hombre atrapado entre la lógica militar, la lealtad al imperio y su conocimiento íntimo del enemigo. Un estratega que intentó evitar lo inevitable, utilizando precisamente el golpe más atrevido de toda su carrera. Y aquí está la paradoja, el hombre que mejor conocía a Estados Unidos fue quien diseñó el ataque que los convirtió en una superpotencia bélica imparable. ¿Fue su decisión un error trágico o simplemente un intento desesperado por evitar un destino ya escrito? A veces, incluso las mentes más brillantes no pueden cambiar el curso de la historia. Pero sí lo pueden acelerar. Si te atrapó esta historia, imagina lo que viene después. Suscríbete y cuéntanos, ¿crees que Yamamoto fue un villano? ¿O un genio maldito por su propia visión?